Recién llegados de la biblioteca de Paco Correal, os voy a mostrar este libro, de un título absolutamente extravagante, El aburrimiento, Lester, de Hipólito Navarro. Hipólito Navarro es un escritor de Huelva, cuya vida lleva girando alrededor de la palabra, pues yo no sé ya cuántos años, pero realmente Hipólito ha trabajado, yo creo que en todos los sectores gremiales de la literatura, y aún lo sigue haciendo. Y mientras tanto, paralelamente, en horas robadas, Hipólito Navarro fue construyendo una obra literaria que Felipe Benítez Reyes llamó una vez un acontecimiento felizmente anómalo. Este título fue, yo creo, su consagración. Antes de él hubo otros dos con títulos igualmente extravagantes, Manías y Melomanías mismamente, y este que es ya cachondo, El cielo está López. Así es que con Hipólito Navarro, de lo primero que tenemos que empezar a hablar es de cómo le pones, macho, un título a un libro. Pero antes de que Hipólito Navarro nos desvele el acertijo de sus títulos misteriosos, esta cachondada de títulos que él da, vamos a verlo pasear por las calles de Sevilla, por su casa, donde él vive, trabaja también y escribe. A Hipólito González Navarro siempre le había gustado escribir en Capileira. En esa localidad alpujarreña tuvo alquilada durante muchos años una casa en la que se encerraba a trabajar de domingo a jueves. Pero cuando nació su hijo Poli, lógicamente la vida de González Navarro cambió. Ahora tiene que madrugar más y siempre da un paseo antes de empezar a trabajar. Sí, yo creo que me vengo aquí algunas mañanas, o sí, casi siempre antes del trabajo, porque como hasta los 18 años así viví en la Sierra de Huelva, es la única, quizá uno de los espacios de la ciudad que me recuerda más a un pueblo, ¿no? Y entro con una especie de tranquilidad y me pongo el clic para empezar a trabajar después tranquilamente, ¿no? Algunos días Hipólito González Navarro y otros escritores sevillanos recuperan la vieja tradición literaria de la tertulia. Ante la mesa, el menú de los temas varía según la jornada, porque no solo con versos y libros se alimenta el escritor. La verdad es que es un sitio estupendo, sobre todo por los ventanales. Yo no quiero decir lo de los ventanales, porque los ventanales estos son magníficos. Aquí pasa casi la gran fauna sevillana y del turismo también, y es muy interesante, es muy agradable este sitio, ¿no? De vuelta a casa habrá que esperar a que Poli caiga rendido en la cama para empezar a levantar el armazón de algún cuento. A veces el autor es incapaz de sobreponerse a sus propios personajes. Cuando eso ocurre, Hipólito González Navarro busca un trozo de papel, algunas ceras de colores y deja que su mano esboce una realidad tan enigmática como la contenida en el mejor relato. Bueno, macho, manías y melomanías mismamente. El cielo está López. El aburrimiento, Lester. Y ahora los tigres albinos. ¿Cómo? Los tigres albinos, el que está pendiente. Un libro menguante. Pues lo de los títulos es que yo tengo siempre, lo de los títulos y lo del género cuento es que a mí se me ocurren muchas ideas, muchas historias, muchos cuentos, y casi siempre parten de un título. Se me ocurre un título, de tal manera que continuamente tengo que escribir libros de relatos en lugar de novelas. ¿Sabes quién compartía eso? Perdona, un director de cine, Manuel Gutiérrez Aragón, solo hace las películas en función de un título. Si tiene título, hace la película. Claro, si no claro, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces yo con los libros, hago libros de relatos por tanta cantidad de títulos, y últimamente estoy haciendo relatos con títulos y subtítulos, porque no me da tiempo a hacer tanto cuento como título me viene a la cabeza. Te estás ampliando, me estoy Hipólito. ampliando. Título y subtítulo. Qué maravilla. Dentro de poco harás un periódico. No. Sí es verdad que me gusta hacer relatos muy cortos por el divertimento que supone titular. Sí, a mí me gusta muchísimo eso de titular. Cuando Anaya Mario Musnik publicó El aburrimiento, Lester, la crítica, y la crítica nacional, porque yo recuerdo reseñas verdaderamente elogiosas para ti en periódicos como El País, en El Mundo, recuerdo una muy entusiasta, ¿no? La crítica se arropó ese fenómeno que suele hacer la crítica a menudo, que es, hemos descubierto a un joven escritor. Resultó que el joven escritor llevaba escribiendo ya por lo menos 15 años y tenía 2 títulos publicados, aunque poco conocidos, editados en Andalucía, luego mal distribuidos, ¿no? Sí, eso desgraciadamente es la cosa que tenemos con las editoriales andaluzas. Yo no sé si es tanto por las editoriales o por las distribuidoras, no lo creo, pero sí porque los medios de comunicación nacionales
no han tenido en cuenta la producción netamente andaluza, no se tiene muy en cuenta. Quizás también en algún momento por culpa también de alguna editorial o de algunas editoriales. Yo que he trabajado en algunas de ellas, sé que los catálogos se llenan algunas veces de títulos infames por el hecho de que llega alguien con dinero y edita. Entonces, si las editoriales andaluzas cuidaran su... Hay algunas que lo cuidan mucho y que lo están haciendo ahora mucho más, pero yo creo que en algún momento algunos pequeños editores que eran como pequeñas empresas familiares, pues cualquiera que venía con un poco de dinero a editar su libro lo publicaba, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación le echan cuenta en la medida en que lleguen buenos libros. Cuando llegan 4 libros que están editados de esta manera, Sí. dejan de echarles cuenta. Esa puede ser una razón, habrá otras muchas, ¿no? Hipólito, esta vocación tuya por el relato hiperbreve, porque además tú escribes algunos relatos de nada, una línea incluso o de dos, ¿no? O de dos, Fuera. sí. Esta vocación tuya, contra el barroquismo andaluz, whisky con hielo. Pero lo curioso es que mis relatos, alguna gente ha dicho que son muy barrocos y a mí curiosamente me gusta muchísimo el barroco y sobre todo, bueno, yo el barroco lo he descubierto con escritores allende el charco, ¿no? Que con Lezama Lima o Carpentier expresamente, ¿no? Más especialmente, pero yo creo que el barroco también puede darse en comprimidos, ¿no? Y yo creo que en algunos de mis textos me han dicho que son muy barrocos, mis frases son subordinadas larguísimas, a lo mejor un cuento es muy corto, pero es una sola frase, ¿no? También no me engaño. Es verdad que el último, como comentó antes Rafael, he hecho una especie de homenaje a Augusto Monterroso porque a mí sí es un autor que me gusta muchísimo. Y a mí. Y ese cuento Y que tan se fastidie breve Rafael, y que se fastidie Rafael. ese cuento tan breve del dinosaurio creo que es genial, y yo el último relato de este libro que está por salir se llama también El dinosaurio. Lo que sí. Rápidamente, ventajas del relato corto. El relato corto a mí especialmente, yo no sé si tiene una serie de ventajas para otras personas, pero para mí como escritor es que me permite jugar con el lenguaje de una manera que la novela no lo permitiría, o por lo menos creo que ciertas novelas no lo permitirían. Yo he escrito algunos relatos que son como puzzles creados por varias piezas, relatos que están hechos con frases interrogativas enteras, relatos que terminan con 3 finales a 3 patas. Eso en la novela, por mucho que se diga que la novela tal, yo creo que es el relato Jugando con donde... el diseño y la ortografía. Sí, claro. bueno, también eso, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y yo no me olvido de los años 70, publicó Umbral un libro que es de cuentos que se llama Teoría de Lola, en la que lo mejor es el prólogo, y en la que él decía que la narrativa se nutre, la novela se nutre de los hallazgos estilísticos, formales, que se dan en el género cuento. Y eso es verdad, yo creo que el cuento es un género para lectores muy inteligentes. Esto, aunque esté mal decirlo y suene feo, eso es cierto. Lectores entrenados, ¿no? Sí, lectores entrenados, porque el género cuento, un libro de cuentos, da siempre un problema al lector. Le exige al lector que se meta en un mundo cada muy pocas páginas. La novela le pide al lector que haga el esfuerzo de entrar en un mundo, pero ya una vez que el lector ha entrado, da un poco igual que tenga 300 páginas que 800. Ajá. Esto el escritor de libros de cuentos se lo está pidiendo al lector continuamente, le pide el esfuerzo de que entre en un mundo que le presenta, y cuando el tipo está instalado, esa historia se acaba y le pide otra vez el Alguien me mismo dijo una trabajo. vez, en Andalucía no se hace relato corto porque en Andalucía ni metro. Bueno, eso es un disparate. Yo creo que el relato corto es un género, a la vez que es muy agradable para los que lo hacemos, es jodidamente terrible para fracasar en él. Yo creo que un fracaso en un cuento siempre es estrepitoso. Sí. Una novela que se escribe mal, siempre la paja pueden terminarla bien, se puede arreglar. Sí. El fracaso en el cuento es un fracaso estrepitoso siempre. La gente no se atreve tanto Y a fracasar así. una cosa que mucha gente no sabe, ¿cuánto tiempo te puede llevar un cuento de 4 folios, de 2? Bueno, eso depende mucho en el estado en el que estoy escribiendo. Yo Sí, he pero los hay que escrito... llevan años, décadas. Sí, bueno, yo quizá años en la cabeza, a lo mejor hay algunos relatos que yo he tenido en la cabeza como 10 años. El primero con el que se abre El aburrimiento Lester es un cuento que yo escribí 3 versiones de él, y la que salió pública era pues la que se hizo 10 años después de aquella primera versión. Pero sí también hay cuentos que se escriben de 30 páginas en una tarde, porque está permeable a esa historia, ¿no? Porque salen de golpe. Y salen Están de golpe. pidiendo salir. Esos son los mejores. Yo creo que los mejores relatos son los que escribe el autor
como si no los hubiese escrito él, que parece que le caen por encima, que le vienen dictados por alguien. Esos Oye, son los mejores cuentos. Ahora trabajas en una editorial Ujú. y haces tú los libros, quiero decir. Sí, bueno, trabajo técnicamente, claro. Claro. Un poeta de Sevilla, Javier Salvago, que es guionista profesional, me decía una vez que cuando está trabajando como guionista es incapaz de escribir una línea de poema. Porque ahí tiene una saturación de literatura, tiene una saturación de palabras. Cuando llega a su casa tiene ganas de cualquier cosa excepto de escribir un poema. Trabajar en el mercado editorial, Hipólito, y escribir al mismo tiempo es doble esfuerzo, es un problema. No, son dos cosas distintas, no tienen nada que ver. Además, yo cuando entro a trabajar en un sitio tengo un clic aquí y yo me pongo el clic para el trabajo y cuando salgo Sales me y lo quito y desconectas. me lo pongo a otra cosa. Trabajar en una editorial o en la industria del libro, que he trabajado en muchas fases de ella, la verdad es que siempre agradable, a mí siempre me ha gustado. Yo creo que eso estimula de alguna manera. Muy rápidamente, Hipólito, ¿la industria editorial andaluza tiene una cuenta pendiente con el cuento? La industria editorial española tiene una cuenta pendiente grandísima con el cuento, porque es De el respeto género y de reconocimiento. menospreciado, es el género menospreciado por excelencia, y yo siempre he entendido que es el género mayor de la narrativa. Vamos a reseñar el último tuyo, el que ha sido premio de narraciones breves Alberto Lista, convocado en Sevilla, que lo has ganado por un cuento llamado... Con los cordones desatados a ninguna parte. Pues nada, con los títulos de Hipólito Navarro, partidos de la risa, nos vamos. Muchas gracias.